Días, amados hermanos, muchas bendiciones de parte de Dios. Siempre es un gozo estar en la casa de Dios, siempre es un gozo alabarle a Él, siempre es un gozo estar bajo el sonido de su palabra. Yo quisiera que oremos antes de iniciar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, gracias Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú nos das el privilegio, Señor, de estar en tu casa, para adorarte, para bendecirte, Señor, y también para estar bajo el sonido de tu palabra. Guíanos, Señor, en este momento. Ayúdanos, Señor, a estar dispuesto. Pon un corazón dispuesto en nosotros, Señor, para escuchar tu palabra y para obedecerla. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera que me acompañen al primer libro de Tesalonicenses. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. En la mañana de hoy estaremos meditando sobre el tema, un llamado a honrar nuestros líderes. Un llamado a honrar nuestros líderes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén y amén. El pasaje que hemos leído es el último tramo de esta carta de Primera de Tesalonicenses. Y Pablo aquí, quien es el autor de la carta, empieza a dar una serie de exhortaciones, de mandatos, de imperativos, como lo llaman los teólogos, a esa comunidad para que ellos puedan perseverar y puedan crecer en la gracia de Cristo, en el caminar con Cristo. Y esto se extiende hasta el final del libro. Si usted empieza a leer ahí, hasta que se acabe, ya son una serie de imperativos, de mandatos, de ordenanzas que el apóstol Pablo le da a esta iglesia en Tesalónica. Aunque esta sesión que hemos leído, inclusive aquí lo han dividido, pudiera parecer distinta en su tema. En los primeros versículos del 1 al 11 se habla de la segunda venida del Señor, y entonces en el versículo 12 inicia aquí como si hubiera un cambio de tema, pero no es así. No es así. A pesar de eso, dicen los teólogos, no hay ruptura en el fluir del pasaje. La idea es que nosotros, cuando esperamos aún con ansias el regreso de Cristo por su iglesia y la manifestación final del día del Señor, nuestra responsabilidad presente es llevar vidas santas y continuar creciendo en la gracia. Por un lado, las enseñanzas éticas de esta sesión establecen cómo nosotros debemos vivir mientras esperamos el día del Señor. Eso es así. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos el día del Señor? Y por el otro lado, Pablo acaba de hablar de la importancia de edificar la iglesia. Si vamos al versículo 11 del capítulo 5, habla de esto, la importancia de edificar la iglesia, por lo cual animaos unos a otros y edificaos a unos a otros, como así lo hacéis. Él habla de los versículos del 1 al 11 de la segunda venida. Él dice, anímense con eso y edifíquense uno a otro. Entonces, luego de ahí, empieza a dar esas cosas para que la iglesia se edifique, para que la iglesia se anime. Por un lado, puede contribuir al beneficio de la iglesia si hacemos caso a esos mandatos, y por el otro lado puede servir para destruir la comunión del pueblo de Dios. Y a juzgar, ya viendo los versículos 12 y 13, en la forma en que Pablo lo describe, habla de líderes de la iglesia, y posiblemente eran ancianos, eran pastores, eran hombres que trabajaban duramente para proveer el cuidado pastoral del rebaño. No sabemos si aquí se está dando un ejemplo o una advertencia de que no caigan en eso, o si se estaba corrigiendo
un error. Eso dicen los comentaristas, no sabemos si era que estaban advirtiendo que no cayeran en eso o si era que deberían salir de ese error. De todas maneras, lo cierto es que Dios, por medio de su palabra, por medio de esos 2 versículos que hemos leído, nos presenta las razones de por qué nosotros debemos honrar a nuestros líderes y de qué manera nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué debemos honrarlo y de qué manera entonces debemos hacerlo? Y esa será la división, la gran división de nuestro estudio en esta mañana. ¿Por qué debemos honrar a nuestros líderes en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿de qué manera debemos hacerlo? Así que inmediatamente vamos a pasar al primer punto. ¿Por qué honrar a nuestros líderes? Y aquí vemos que debemos honrar a nuestros líderes porque trabajan entre nosotros y para nosotros. Trabajan entre nosotros y para nosotros arduamente. Versículo 12, la parte A. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Y esa es la idea en el griego. La palabra griega aquí se refiere a un trabajo esforzado, un trabajo hasta fastigarse, un trabajo hasta el cansancio. Estos obreros o trabajadores eran hombres que demostraban gran interés por sus hermanos, gran interés por la grey de Dios, y realizaban ellos una gran labor espiritual. Ellos ponían el evangelio, ellos aplicaban el evangelio a situaciones concretas, ellos advertían a la iglesia, ellos amonestaban a la iglesia de diferentes maneras, y todo eso lo hacían en favor de ellos. Es importante comprender que si uno lo lee y a la primera impresión uno pudiera decir, bueno, yo solamente voy a reconocer a los que trabajan entre nosotros, pero la idea del original no es esa. La idea es que el ministerio del liderazgo espiritual es por definición un trabajo agotador. Eso es lo que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que llevan ese trabajo agotador, ese trabajo hasta el cansancio. No es que tú vas a reconocer a los que trabajan, la idea no es esa que él quiere transmitir, la idea es que él quiere dar, es que ese trabajo es agotador, ese trabajo es agotador. Dice un autor con relación a esto, algunas personas suponen que el pastoreo es una tarea fácil, el pastoreo. Solo tienen que predicar un par de veces por semana y dedicar unas pocas horas a la administración y a la visitación. Por los demás, disfrutan de un buen salario y disponen de mucho tiempo libre. Desde luego hay pastores que viven así, dice este autor, pero dudo que en el corazón de ese pastor esté la vocación del llamado, que esté la vocación del ministerio o que haya sido puesto por Cristo para ese cargo. Bien entendido, el pastoreo no es una posición de privilegio y de comodidad, sino de esfuerzo y de lucha. De esfuerzo y de lucha. Considerad a los que trabajan entre vosotros, porque lo hacen de una manera hasta el cansancio, de una manera hasta la fatiga. Considerad a vuestros líderes, abrid los ojos ante la realidad de la obra que ellos realizan entre nosotros. Reconoced el trabajo que llevan a cabo, que no es tarea fácil, sino que requiere diligencia esforzada, vigilancia constante, un horario sin límites y un fuerte desgaste espiritual y emocional. Los pastores no tienen un horario limitado. Ellos están disponibles las 24 horas. El apóstol Pablo pone su propio ejemplo de que él trabajaba hasta la fatiga, hasta el cansancio. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, y cómo trabajando de día y de noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros.
si la iglesia entendiera con más claridad la lucha del liderazgo, el trabajo que ellos pasan, dedicaríamos más horas a interceder por ellos que a quejarse de sus limitaciones. Es entendiendo la obra que ellos realizan que podemos valorar su trabajo y valorar su persona. Nosotros debemos honrar a nuestros pastores por el arduo trabajo que ellos ejercen en primer lugar. En segundo lugar, de este primer subpunto, debemos honrar a nuestros líderes porque nos dirigen en el Señor, porque nos dirigen en el Señor. Algunos pudieran pensar que en este texto se está hablando de todo el que trabaja, pero sin embargo este calificativo de presiden en el Señor habla de los líderes. Por eso decimos que es a los líderes que está hablando en este texto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Esa palabra presidir significa literalmente pararse ante. Pararse ante conlleva la noción de presidir, liderar o dirigir con autoridad. También significa administrar o gobernar. Este concepto de dirigir y de gobernar lo vemos con más detalle en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4. Eso es Pablo hablándole a Timoteo y dándole los requisitos de cómo deben ser los ancianos de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa, ahí está. Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar, ahí está una vez más, bien su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Eso es un trabajo serio y requiere una dedicación especial y de mucho tiempo. Los que presiden merecen mucho respeto y amor de parte nuestra. Y esa frase usted la va a escuchar muchas veces en esta mañana. Los que presiden en el Señor merecen mucho amor y respeto de parte de nosotros. El auténtico liderazgo cristiano combina todas esas cosas. Asume la responsabilidad de dirigir y gobernar, pero lo hace con un espíritu como el de un padre que dirige a su familia, cuidándola, protegiéndola y buscando siempre su bienestar. Eso es así. Ese es el espíritu con el que los líderes dirigen nuestra vida espiritual. Aquí hay una frase interesante que aparece en el Señor, a los que presiden en el Señor. Esa frase se refiere al origen de la autoridad que tienen los líderes. Han sido constituidos y designados por el mismo Señor. Y quien rechaza la autoridad de nuestros líderes, niega y rechaza la autoridad de Cristo, quien fue que lo puso allí. El que rechaza la autoridad de un líder, el que rechaza la autoridad de un pastor, el que rechaza la autoridad de un anciano, está rechazando a Cristo mismo, porque es en el Señor que ellos lo hacen. Fueron constituidos por el Señor para nuestro cuidado. Los verdaderos pastores no se nombran a sí mismos, su autoridad no proviene de seres humanos pecadores. Al ser nombrados y formados por Dios, su deber es contribuir y cuidar las ovejas por amor a Él. Nunca porque quieren poder o prestigio, riquezas o cualquier otra cosa. El apóstol Pablo también en Corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, él se denomina a sí mismo que él trabaja para Cristo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por servidores de ¿quién? De Cristo. Ellos, al ejercer liderazgo, están sirviendo a Cristo. Y si tú te opones al liderazgo de ellos, a Cristo mismo, te estás oponiendo. Eso es así. En tercer lugar, mis hermanos, del primer punto, ¿por qué debemos honrar a nuestros líderes? Pues porque nos amonestan. Porque nos amonestan, dice el versículo, la parte final, y os amonestan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Amonestar quiere decir poner en la mente. Ellos te ponen en la mente la palabra de Dios y de esa manera
te amonesta. También quiere decir advertir. El ministerio muchas veces requiere confrontar las transgresiones y eso no es una tarea fácil. Sin embargo, el consejero fiel lleva a cabo la amonestación en amor, aunque sea difícil. También por ese trabajo, mis hermanos, nosotros debemos respetar y amar a nuestros pastores, porque ellos nos amonestan, ellos nos advierten, ellos nos guían por el camino por el cual debemos andar. Pedro Marrero, hablando de este texto de la amonestación, dice lo siguiente: amonestar es mantener presente delante de los demás el camino correcto y advertirles de su estilo de vida o decisiones que desagradan a Dios. No es sencilla tarea para los líderes. Si tomamos en cuenta que por lo general las personas quieren seguir el plan que han trazado sin que nadie los estorbe. Eso nos ayuda a entender las primeras palabras de Pablo al decir que reconozcamos a estos hombres, realmente que conozcamos la naturaleza de lo que realizan y el respeto que merecen por tan delicada responsabilidad. ¿Cree usted que es una tarea fácil cuando los pastores tienen que interponerse en nuestros planes personales y decirnos que nosotros vamos por un mal camino? Cuando nosotros queremos ir por ahí, ya tenemos aquí el frente, el norte, y ese camino no es correcto, se te presenta el pastor y te dice, ese camino no te lleva a nada bueno. Eso no es una tarea fácil, eso no es una tarea fácil, tener que confrontarnos a nosotros. Muchas veces nosotros lo vemos como unos entrometidos que solo quieren desbaratar nuestros planes. Esa tarea, mi hermano, no es tan simple como parece. Nuestro corazón egoísta no está de acuerdo con eso y nosotros, al contrario, debemos hacerle caso. No está de acuerdo con que ellos, vamos a decir así, desbaraten nuestros planes, que ellos estorben nuestros planes. Eso es lo que nosotros creemos, pero Dios lo puso ahí para que nos encaminen por el camino correcto. La Biblia de las Américas en Proverbios capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Cada vez que el pastor te amonesta, cada vez que el pastor te dice algo, no es porque quiere desbaratar tus planes, no es porque quiere estropear tus planes, sino al contrario, quiere guiarte por un mejor camino. No lo veas como un entrometido, sino véelo como que el Señor lo puso allí para ayudarte, Ellos también, de una manera directa en consejería, nos ayuda, nos amonesta, nos corrige en el Señor y también con la enseñanza en la predicación de la palabra. Varios pastores le preguntan que cuál es la tarea más difícil de ellos en el pastorado y ellos dicen predicar la palabra. Eso también lo hacen ellos por nosotros, predicar la palabra de Dios. Así que por esas cosas debemos amar, debemos honrar a nuestros pastores. Ahora vamos a pasar al segundo gran punto, y esta parte ya es más práctica, de qué manera nosotros debemos honrar a nuestros líderes entonces. ¿De qué manera debemos hacerlo? Ya vimos por qué debemos hacerlo, y es porque trabajan entre vosotros, porque nos presiden el Señor y porque nos amonestan. Ahora, ya sabiendo las razones del por qué, ahora vamos a ver el cómo. De qué manera debemos honrar a nuestros líderes. Y en primer lugar debemos honrarlos reconociéndolos. Y volvamos una vez más al versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, ahí está, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y aquí reconocer no significa que usted lo ve de lejos y le dice, mira, allí está el Pidio, allí está Tonga, allí está Santana. Eso no es lo que significa reconocer, o si pasan en su vehículo, ahí va Tonga. Esa no es la idea que significa aquí reconocer. Tampoco significa que nosotros, ¿verdad?, lo paramos aquí, ellos vienen haciendo una gran labor y
como Pablo manda a reconocer ancianos en la iglesia, ya la iglesia lo tiene por ancianos. Esa no es la idea, aunque sí en otro texto se manda a reconocer ancianos, la idea de reconocer aquí no es esa. Reconocer aquí entonces quiere decir respetar, y los hombres abnegados que sirven en la iglesia en forma desinteresada merecen todo nuestro respeto. Usted debe reconocer, implica la idea de apreciar el verdadero valor de una persona. Parece que los tesalonicenses no se habían dado cuenta del valor que tenían sus líderes y Pablo tiene que escribirle con relación a ese tema. Los creyentes deben conocer a sus pastores lo suficiente como para apreciarlo de una manera íntima y respetarlo a causa de su valor y de la importancia que tienen para el cuerpo de Cristo. Conocer a los pastores significa conocerlo, ¿verdad?, íntimamente, lo que le hace reír, lo que le hace llorar, lo que le hace airarse, lo que le hace amar y todo lo demás. Usted debe reconocer, usted debe conocer a sus pastores. El reconocimiento también implica respaldo económico. Reconocer también implica respaldo económico. Luego de que él escribiera esta carta, escribió Timoteo y habla allí también de esto, del reconocimiento económico. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo dijo a Timoteo que los ancianos fieles y diligentes eran dignos de doble respeto y pago generoso, en particular los que son dedicados a la predicación y a la enseñanza. La iglesia debe apoyar generosamente a los pastores, mayormente a los que trabajan en la exposición de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14, también nos habla de esto y resume este principio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Si usted deja de ofrendar fielmente en la iglesia, usted está violando este mandamiento. No está contribuyendo con la causa del Evangelio. Si usted deja de ofrendar en la iglesia, usted no está reconociendo a los pastores como manda en su palabra. Peca contra Dios todo creyente que no reconozca y colabore con el trabajo de los líderes que Dios ha levantado en la iglesia a la que Él los ha llamado. Eso es así, mis hermanos. Debemos reconocerlo, debemos conocerlo, debemos apreciarlo, debemos amarlo por la obra que hacen y debemos hacerlo de esa manera. En segundo lugar, ¿de qué manera nosotros podemos honrar a nuestros líderes? Teniéndolos en alta estima y amor. Teniéndolos en alta estima y amor. Y así pasamos al versículo 13, la primera parte. Y que lo tengáis en alta estima y amor. Y que lo tengáis en alta estima y amor. Estima habla de brindar aprecio, honor y admiración. La estima debía ir acompañada, dicen algunos comentarios, de amor en abundancia. Dichoso es el pastor que tiene una congregación que lo respeta y aprecia con mucho amor. Ojalá, mi hermano, que nuestros líderes en todo el tiempo puedan decir eso de nosotros, porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como iglesia, que es amarlo, que es respetarlo, que es reconocerlo por la obra que ellos hacen en medio de nosotros. Alguien dijo, la congregación de creyentes tiene el deber de tener en mucha, y mucha aquí es más allá de toda medida, estima a sus pastores. Si bien este verbo es obviamente similar a mostrar aprecio, indica algo más allá que el simple conocimiento respetuoso. Esta frase es un llamado a respetar ilimitadamente a los líderes de la iglesia. Y eso debe ser una acción continua en nosotros respetar a nuestros líderes, no solamente en un hecho aislado, no solamente cuando estamos de humor, en todo momento nosotros debemos respetar aprecio por
nuestros líderes. Esto debe ser una actitud constante en nosotros. En Hebreos capítulo 13 hay 2 textos que también nos habla de esto. Nos habla de que debemos acordarnos de ello y también debemos obedecerle. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. Y no solamente es que, igual que ahorita, que llegue a su mente el nombre de ellos, sino, ¿verdad?, para expresarle algún afecto o cariño. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el mismo capítulo 13, versículo 17 ahora, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Porque esto no es provechoso. Debemos sujetarnos a nuestros pastores, porque ellos velan por nosotros como quienes han de dar cuenta. La elevada naturaleza de su sola obra, de su obra que ellos hacen, el progreso de nuestra salvación y la gloria del reino de Cristo deberían ser el motivo suficiente para demandar vuestro amor reverencial. Pablo pide que la actitud de los creyentes hacia sus ancianos sea de muy alta consideración y gran afecto. Y no basta, mis hermanos, con acatar las directrices que ellos dan de mala gana. No basta con eso. El auténtico aprecio, el verdadero amor debe ser en las notas dominantes en la relación de los miembros con sus líderes. Usted no está cumpliendo con Dios, usted no está obedeciendo la palabra de Dios. Si usted acata las decisiones que ellos toman, las pautas que ellos trazan, si lo hacen de una manera de mala gana. Poco avance habrá en una iglesia donde los líderes no son estimados y lo que es peor, desanimados por la actitud reverente de aquellos que se denominan ovejas de Cristo. Eso es así, mis hermanos. Muchos de nosotros entendemos equivocadamente que la tarea de nosotros es criticar todas las decisiones, todas las iniciativas que el liderazgo toma, que nuestros ancianos toman. Lamentablemente hay hermanos en la iglesia que solo esperan que ellos tomen una decisión para ellos criticarlo, para ellos denigrarlo, para ellos decirle que eso no va a funcionar, para ellos decirle que eso no va a servir. Y no importa cualquiera que sea la decisión. Y lo peor de todo es que si lo hicieran para ellos mismos, dentro de su corazón, solo afectaría a ellos, pero el asunto es que esas personas van donde otros creyentes, y entonces empiezan a criticar, y esa situación va carcomiendo la iglesia, va carcomiendo, va denigrando, va maltratando el pueblo de Dios. Retenga su próximo comentario crítico en relación con alguien que está en autoridad. Más bien agradezca a sus líderes por el esfuerzo que ellos están haciendo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19, es un texto que nos habla claramente acerca de esto. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Con un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. La idea es, mis hermanos, que no sea ligero en opinar en contra de nuestros ancianos. No sea ligero en opinar en contra de nuestros ancianos. A María, la hermana de Moisés, le cayó lepra por criticar a su hermano Moisés. Y vamos a ese texto en Número capítulo 12, versículo del 1 al 11. Dios, Moisés, María y Aarón son los protagonistas, pero Dios en primer lugar. Número capítulo 12, versículo del 1 al 11. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita.
Y le dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Eso era Aarón y María. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. El Señor siempre escucha cuando nosotros criticamos o comentamos en contra de nuestros líderes. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cuando yo tenga que enviarle a ustedes a algún profeta, yo me le apareceré en sueño, en visión, pero cuando se trata de Moisés, yo me le aparezco a él. Yo me le aparezco, versículo 18, cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor en hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué pues no tuviste temor en hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor en hablar contra tus líderes? ¿Por qué no lo pensaste mejor antes de hablar en contra de ellos? Y dice el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María que estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos hecho y hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos hecho, locamente hemos actuado y locamente hemos pecado. Cada vez que usted critica a su líder, cada vez que usted critica a su pastor, usted hace locamente, usted peca locamente, usted hace locamente. Tenga mucho cuidado, mi hermano, de criticar a nuestros líderes. Debemos tener cuidado de criticar a nuestros líderes. Y todo eso que hemos dicho lo debemos hacer por una sola cosa, y el texto lo dice. Por una sola razón debemos honrar a nuestros líderes, debemos amar a nuestros líderes, y es por su obra, por causa de su obra. Versículo 13, ya la última parte, antes del final. Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La razón por la que los líderes merecen nuestro respeto y amor es por la labor que llevan a cabo. Que lo tengáis en mucha estima y amor es por causa de su trabajo. No dice por causa de su cargo ni por causa de su carácter. Es decir, nosotros sabemos que los pastores no son perfectos, tienen limitaciones, pero por encima de sus limitaciones, por encima de sus imperfecciones, merecen nuestro respeto, merecen nuestro amor por causa de su obra, porque fue Dios que lo puso allí, fue por la causa de Dios que ellos están allí. No es cuestión de afinidad de personalidad o de gusto, ni de mucho menos de culto a la personalidad o de exaltación al cargo. Lo que debe provocar amor y gratitud es el debido aprecio y respeto por causa de su ministerio, por causa de la obra que ellos realizan. Y eso por causa de la obra es un énfasis constante que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Pero Pablo habla aquí de dos ejemplos de que la iglesia debe respetarlo a ellos por causa de la obra que ellos realizan. Por ejemplo, hablándole a Timoteo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 10, dice lo siguiente. Y si llega Timoteo, estoy hablándole a la iglesia, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Ustedes deben
recibirlo de una manera tranquila, deben tener paz entre ustedes, porque Él hace la obra del Señor igual que yo, igual que yo. Versículo 16, por tanto, nadie tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que vengan a mí, porque le espero con los hermanos. Lo mismo pasa con Epafrodito, aunque existía un profundo vínculo entre Epafrodito y la iglesia, eso no constituía el asunto principal o la principal causa de que ellos deberían mostrarle respeto y amor, sino era por la causa, por la obra que Epafrodito hacía. Filipenses capítulo 2, versículos 29 y 30. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida. Él estuvo a punto de morir por la obra de Cristo a causa de, estuvo próximo a la muerte por causa de la obra de Cristo. Hermanos y hermanas, nosotros debemos amar a nuestros pastores, no tanto porque nos caen bien, no tanto porque sean simpáticos, no tanto porque tengan un carácter agradable, no tanto porque nos llevemos bien, sino porque ellos han sido puestos allí por el Señor para llevar a cabo su obra, su obra. Si a usted no le cae bien, usted debe respetarlo porque ellos hacen la obra del Señor. Esa es la idea. Nosotros debemos amarlo y respetarlo porque han sido designados por Dios para hacer la obra de Dios. Eso es así mismo. Y en conclusión, terminamos con la última parte del versículo 13, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Como yo le dije al principio, aquí hay una serie de generalidades de que un texto, un solo versículo aquí se puede prestar para dar un solo sermón. Algunos dicen que tener paz entre vosotros se habla de una manera general, tener paz entre vosotros, pero hay otros que dicen deben tener paz sometiéndose al liderazgo de la iglesia, y por esa idea es que yo me inclino. Sometiéndonos al liderazgo de la iglesia es que nosotros podemos tener paz. La amonestación de Pablo aquí se refiere específicamente a la relación entre los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, y sus líderes y sus pastores. Para que esa relación fuera pacífica, los creyentes debían someterse a sus líderes. Tal sumisión, si se hace de una forma que honre a Dios, eliminará todo conflicto, contienda y discordia y promoverá la paz, la armonía y el ministerio eficaz de la iglesia. Honren a sus líderes, respeten a sus líderes, sométanse a sus líderes, amen a sus líderes y así la iglesia tendrá paz. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Y eso incluye también a nuestros líderes. Y aquí la idea ya en Tesalónica era mantener la paz, no iniciarla. De esa misma manera nosotros debemos, si tenemos paz con nuestros líderes, mantenerla. Si no, debemos procurarla. La exaltación de tener paz entre vosotros no es una inclusión incidental. El principal problema entre los cristianos en todas las partes es el de tener buenas relaciones entre sí y en su liderazgo específicamente. Cuando la iglesia hace su rol y se somete a la iglesia y ama a sus pastores y se someten a ellos y los respetan y los reconocen, la iglesia tendrá paz. La iglesia tendrá paz. Para reflexionar entonces, ¿cómo podemos honrar y tener en mucha estima a nuestros pastores y a los demás líderes de la congregación? Exprésele su aprecio, dígale cuánta ayuda está recibiendo por su liderazgo y enseñanza, agradézcale por su ministerio en su vida. Si usted no le dice nada, ¿cómo puede saber lo que usted opina? ¿O cómo ellos pueden saber el aprecio que usted le tiene? Recuerde, ellos necesitan su amor y su apoyo. Muchas veces los líderes se sienten solos. Nosotros creemos muchas veces que ellos no tienen sentimiento, que no necesitan nuestro calor, atento a que ellos son líderes, que ellos son pastores, y no es así.
En el libro Amor y Respeto hay una cita que me acordó esta parte aquí y yo quiero citarla ahora. Esto habla de cuando una mujer no respeta a su marido y le puede hablar de cualquier manera. No es así. Las esposas, dice, deben comprender que su esposo no es ni la mitad de grande, ni fuerte, ni inmune a ser lastimado de lo que parece. Una mujer puede verse a sí misma como una tierna gotita de rocío y a un hombre como un oso fuerte y grande que debería poder absorber cualquier clase de trato rudo. Un tipo enorme se quedó pasmado ante el ataque de su esposa y le dijo: tú me odias, tú no me amas, tú me odias, así seco se lo dijo. Frustrado respondió: cuando grito te odio, tú deberías saber que no te lo digo en serio. Mide casi 7 pies y tiene casi 300 libras. Santo cielo, dice la mujer. Lo hago porque puedes aguantarlo. Lo hago porque puedes aguantarlo. Ajá. Ajá. Sin embargo, la verdad es que muchos hombres no pueden soportarlo. No importa cuán grandes sean físicamente, emocionalmente, ellos también tienen sentimientos. Ellos son vulnerables también a que lo traten con desprecio. Nuestros pastores, nosotros pensamos de nuestros pastores como esa mujer, que atento a que son pastores, atento a que son líderes, atento a que conocen la palabra de Dios, no podemos dirigir a ellos de cualquier manera sin que eso le afecte, sin que eso le afecte. Y eso no es así, mis hermanos, no es así. Ellos también sufren, ellos también sufren y también tienen sentimientos. Procura venir pronto a verme. Ese es el grito de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Eso era Pablo también, que se sentía solo. Procura venir pronto a verme. Procura venir. Ese es el grito de un pastor que se siente solo. Nosotros debemos procurar ser de bendición a nuestros líderes. Nosotros debemos procurar ser de bendición a nuestros líderes como ellos también lo son para nosotros. Y no creer que ellos no tienen sentimientos, no creer que ellos pueden aguantar todo, sino que ellos también sufren